versículo 24 y vamos a leer hasta el 19:20. Okay. Ponga mucha atención. Hechos, capítulo 18. El texto de verdad comienza en el 23, donde dice Pablo: después de pasar un tiempo, dice Lucas, un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Recibieron el Espíritu Santo. Cuando creyeron, les preguntó. No contestaron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó. Ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, hablaron en otras lenguas, profetizaron, y había unos 12 hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y le predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencia del Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros
de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Amén. Pasamos rapidito por esta historia, ¿verdad? Que se inicia con un recorrido allá. El apóstol Pablo comienza lo que dice la Biblia, lo que mencionan los estudiosos como el tercer viaje misionero, que comienza en Antioquía. O sea que la semana pasada terminaron la enseñanza en Antioquía. Ahora Pablo sale de Antioquía y va a recorrer los lugares donde predicó la primera vez en su primer viaje, ¿verdad? Esos lugares eran Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Pablo comienza un recorrido que aquí no se sabe cuánto tiempo Pablo pasó recorriendo esas iglesias, pero lo que sabemos sí es que Pablo iba por esas iglesias para confirmarlos en la fe, para asegurarse que habían creído en la verdad, para afirmarlo, fortalecerlo y hacer posible que ellos se convirtieran en unos creyentes maduros. Luego Lucas dice que mientras Pablo hacía esto, lo hacía allá en esos lugares, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, narra que en Éfeso, una ciudad donde ya Pablo había pasado, ¿verdad? En Éfeso, en esa ciudad, el Apolos, un personaje muy interesante, llegaba a la ciudad. Dice la narrativa que Apolos aparece en esa ciudad de Éfeso y que era un buen orador, conocedor profundo de la Biblia. Pongan atención ahí en los versículos 24, 25 hasta el 28. Se cree que, como dice la palabra, era oriundo de Alejandría. En otras palabras, Alejandría había una comunidad muy grande, muy abundante, vamos a decirlo así, de judíos, y en esa comunidad de judíos, por supuesto, había muchas sinagogas. Si Apolo venía de esta ciudad de Alejandría, que era en aquel tiempo una especie de fortaleza del mundo judío, de esos judíos que habían ido a la diáspora, Alejandría se había convertido en ese centro, y se cree que había más de 1 millón de judíos en Alejandría. Por eso era lo más seguro que Apolo estudió la Biblia en Alejandría y se había convertido en un conocedor profundo de la palabra. Ahora, Apolo tenía, dice aquí Lucas, que tenía 2 características bien interesantes. Había recibido capacitación bíblica profunda y era un apasionado predicador de Jesús. ¿Verdad? Tenía 2 características. Uno, conocía la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, muy bien. Y en segundo lugar, la manera como expresaba el mensaje era muy apasionado, muy ferviente, muy intenso. Pero nuestro amigo Apolos tenía una tremenda insuficiencia en su mensaje, ¿verdad? ¿Cuál era esa insuficiencia? Él solamente hablaba del bautismo de Juan. Por supuesto, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo preparatorio que ocurrió previo a la llegada de Jesús y cumplía una misión concreta y específica en el plan redentor de Dios. Y que el que llegara hasta ahí y no hacía lo que el mismo Juan el Bautista recomendó, que después de él vendría uno que era más grande que él y que había que poner su confianza en él, entonces el que le faltara a Jesús no le servía de nada ese bautismo de Juan el Bautista. Dese cuenta que ese bautismo de Juan enfatizaba el arrepentimiento debido a que venía el juicio de Dios. Ya que el juicio de Dios está a la puerta, decía Juan el Bautista. Ve ahí a Mateo capítulo 3 del 7, 8, 9, 10 y 11 y va a ver allí que la Biblia explica que para Juan el juicio de Dios era inminente. Y dice la Escritura que la función de Juan el Bautista era preparar el camino ¿para quién? Para Jesús. Preparar el camino para que la gente comprendiera que en esta condición de pecado, que en esta condición de muerte necesitaba un Salvador, que era Cristo el Señor. Y eso es muy claro. Entonces Juan invitaba a la gente que se bautizara como un compromiso, como una señal pública de que reconocían sus pecados, pero que ese acto, ese compromiso, ese acto simbólico debería dar frutos. ¿Está bien? Él dice, ese acto debe tener resultados reales, concretos, cambios
que sean visibles. Cuando decía frutos dignos de arrepentimiento, era que el arrepentimiento, cuando es honesto, da resultados, frutos visibles en la vida de la persona. Eso es lo que predicaba nuestro hermano Apolo. Cuando Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, lo escuchan predicando, dice aquí la historia que ellos llaman aparte a Apolo y lo corrigen. Qué cosa más buena. Y dice aquí la escritura que trataron de enseñarle para que predicara el mensaje con mayor exactitud. Dese cuenta que en la Biblia está llena de esos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo estaba más perdido que el hijo Linda? ¿Verdad? Y Jesús tuvo que darle una pastilla que se llama Ubicatec, porque el tipo estaba perdido completamente. El mismo apóstol Pablo no estaba perdido, ¿sí o no? Y era un fariseo igual que Nicodemo, estudioso de la Biblia, dice que él era irreprensible. Tanto cumplía la ley de Dios que él se consideraba perfecto. Sin embargo, no estaba salvo, le faltaba algo muy importante, que lo más seguro que le faltaba también a Apolos. Y así podemos seguir dando ejemplos en la Biblia como Cornelio y otras personas que estudiaban la Biblia, que eran muy devotos, pero le faltaba lo más importante. ¿Le faltaba qué? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice aquí que después que corrigen a Apolo, Apolo volvió a predicar y lo envían a Acaya, o sea, a Corinto. Y dice la Biblia que allá en Acaya, Apolo, después que lo corrigieron, bendijo grandemente a los hermanos de Corinto. Y su ministerio fue tan eficaz que usted vaya a 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, cuando Pablo hace mención de Apolo, donde dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, que Pablo reconoce que la función de Apolo en la iglesia allá de Corinto fue fundamental. Lo que él sembró al principio, Apolo ayudó a recoger ese fruto, lo fortaleció, creció, y Pablo decía: ahora el crecimiento es problema de Dios. Pero hicimos un trabajo importante. Ahora bien, pasamos al segundo episodio. Hay dos episodios: el episodio de Apolo en Éfeso, y ahora Apolo se fue ¿para dónde? Corinto. Para Corinto, y ahora Pablo llega a Éfeso. Y hay un segundo episodio, y es al que queremos concentrarnos, esta primera parte, para que usted se ubique y no esté perdido en lo que viene ahora. Porque cuando Pablo llega a Éfeso, lo primero que encuentra es a unos discípulos que están perdidos. ¿Quién posiblemente lo hizo perder? Apolo. Porque le pregunta: ¿y ustedes qué han escuchado también en los tipos de Juan? A lo mejor el predicador fue nuestro estimado hermano Apolo, predicador y supuestamente versado en las Escrituras. ¿Está bien? Pero resulta que el hermano no lo había ubicado con la pastillita que hablamos hace rato. Había una tremenda deficiencia. Los discípulos solo habían oído el bautismo de Juan. Y cosa grave, ignoraban. ¿Qué ignoraban? El ministerio del Espíritu Santo. Y pongan mucha atención, porque aquí hay mucha gente que está en lo mismo. Y a mí me toca decirles en el nombre del Señor: aquí están sentados unos cuantos que están en lo mismito que estos hermanos de Éfeso. Así que prepárese para ponerse las pilas. ¿Ok? Entonces, ¿qué solamente le pasaba a estos hermanos de Éfeso? Bueno, estos hermanos que encontró el apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, ellos solamente hablaban del bautismo de Juan. O sea, ellos les decían: hace falta arrepentirse del pecado y bautizarse con el bautismo de Juan, reconociendo que somos pecadores, pero hasta allí. Eso es importante y fundamental, porque hoy hay mucha gente que se cree que yo confío en Cristo, pero no toma en cuenta el arrepentimiento. Grave error. Si usted no se aparta del pecado, ¿verdad?, y no entiende su necesidad de salvación, no puede poner la fe en Cristo como debe ser. Pero algunos creen que es suficiente poner la fe en Cristo y todo está resuelto, aunque yo siga practicando, viviendo en mis pecados. Gravísimo error. Ponga mucha atención. Ahora bien, ¿qué le faltaban a estos hermanos de Éfeso? Bueno, conocer la gracia de Cristo y la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Son dos cosas, o sea, son tres cosas fundamentales: arrepentimiento, amén, hay que conocerlo bien, lo que significa estar arrepentido de los pecados. En segundo lugar, la obra perfecta de Cristo en la cruz.
y lo que hizo para que nosotros obtuviésemos la salvación. Y en tercer lugar, ¿cuál es? El ministerio del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Pongan mucha atención, porque puede ser que aquí hayan algunos que están incompletos. Es muy importante, veamos de este ejemplo de Apolo y del apóstol Pablo, la importancia que los maestros de la Biblia, los líderes de la iglesia, enseñen el evangelio completo. Amén. Es vital enseñar el evangelio completo, porque podríamos estar aquí felizmente engañados. ¿Ok? Felizmente engañados porque no hemos entendido el evangelio completo. Y yo estoy seguro que aquí nadie está aquí porque quiere pasar el tiempo, pasar el rato. Yo espero que usted esté aquí porque usted desea encontrar la verdad, tener un encuentro real con Jesucristo, y ese encuentro de frutos reales en su vida para gloria de su nombre. Entonces, ponga atención que le voy a dar una pequeña clase doctrinal. Vean, los profetas habían anunciado que con la venida del Mesías, o sea, acuérdense, los que no saben esto, Mesías es la palabra que se traduce Cristo, que significa el ungido de Dios. Amén. Entonces, los profetas hablaban del Mesías, el ungido, que en el futuro vendría. Ahora vean, los profetas habían anunciado que cuando el Mesías viniera, sería derramado el Espíritu Santo. Amén. Para muestra un botón, vamos a Isaías 32:15, rapidito ahí conmigo, y después vamos a Isaías 44:3, y veamos rapidito esas tres veces que los profetas dicen. Aquí está hablando en Isaías 32 acerca del juicio que viene, y dice que Dios va a hacer su juicio, y después en el versículo 15 dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Y dice la segunda parte, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. Amén. Vaya conmigo ahora a Isaías 43, a Isaías 44, perdón, versículo 3. 44:3. Y otra vez Dios está llamando la atención a la iglesia, al pueblo, a su pueblo. Y después dice que después, en ese proceso, cuando Dios estará poniendo en orden a su pueblo, versículo 3, derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. En ambos casos está diciendo que cuando el Mesías venga a traer su salvación, junto con la venida del Mesías vendría ¿qué? El derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Va conmigo? No se me pierda. Y el capítulo clásico es el de Joel, capítulo 2, versículo 28. ¿Quién sabe dónde queda Joel? Los que tuvieron esta mañana en mi clase. O sea, Joel, Amós, Abdías. ¿Se acuerdan? Los profetas menores. O sea, el segundo profeta menor se llama Joel. Entonces, en Joel capítulo 2, versículo 28 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Haré maravillas en los cielos y en la tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo vieron ahí? O sea que en el Antiguo Testamento está claro que los profetas dijeron, cuando venga el Mesías a traer salvación, también se va a derramar ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Se ubicó? ¿Va conmigo? Nadie se me perdió. Ahora seguimos. Juan el Bautista resumió esa expectación cuando dijo, vean, Juan el Bautista todavía era parte del Antiguo Testamento. ¿Va conmigo? Juan el Bautista no estaba en el Nuevo Testamento, estaba en el Antiguo. Después que Cristo hace su obra es que comienza el nuevo pacto. Después de la cruz el nuevo pacto. Así que Juan el Bautista es un profeta del Antiguo Pacto. Ahora ve lo que dijo Juan en Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, ¿quién es él?
Jesucristo os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? ¿Qué va a hacer Cristo? Nos va a bautizar. O sea, que el que ponga la fe en Cristo va a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Quedó claro ahí? Marcos 1:8. Pero además, Juan el Bautista indicó cuál sería una tarea concreta de Jesús. Juan 1:33 dice así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Quién iba con su presencia? No solamente iba a traer la salvación de la raza humana, sino la presencia misma de Dios por medio de su Espíritu. Y el que bautiza indica una acción constante, un oficio de Jesús, el que bautiza todo el tiempo. Todo el que ponga la fe en Cristo es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Juan enfatizó simultáneamente otro aspecto de la obra de Cristo. Leo ahora Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo ve ahí? ¿Qué significa eso en Juan 1:29? Que Jesús tiene otra obra simultánea. ¿Cuáles son las dos obras simultáneas de Jesús? Quita el pecado y además bautiza con su Espíritu. ¿Van conmigo? No es solamente que usted se apartó del pecado y Cristo le quitó el pecado y me fue al cielo. No. Junto con eso va junto, simultáneo, junto con que Dios, el que ponga la fe en Cristo, es liberado de la esclavitud del pecado, es perdonado. Junto con eso hay el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo ven en la palabra? Ahora bien, vean. Su sacrificio en la cruz hizo la provisión completa para recibir dos dones: el regalo del perdón y el regalo del Espíritu Santo. ¿Va conmigo? ¿Cuáles son los dos regalos que van juntos? Somos perdonados, pero a la vez somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora bien, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo, vean, presentan juntas estas dos verdades. Vean, estas dos verdades las presentan juntas todo el tiempo y no se pueden separar. Si tú eres perdonado, eres bautizado en el Espíritu. Amén. Si eres perdonado, eres a la vez bautizado en el Espíritu Santo. Vean, les voy a leer ahora Ezequiel 36, 25 y 27. Vean lo que dice Ezequiel, que estaba ubicadito, estaba mejor ubicado que Apolo. Apolo estaba perdido, pero Ezequiel estaba bien ubicado. Vean lo que dice Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. O sea, el Mesías nos va a perdonar. El que ponga la fe en Cristo va a ser perdonado. Y después dice el profeta Ezequiel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Amén. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, 8 y 9. Cuando él dice, el apóstol Pablo dice, que Dios nos dio el ministerio a los pastores, a los líderes, el ministerio de justificación y el ministerio del Espíritu. Te das cuenta que él habla indistintamente de los dos ministerios, el de justificación y el ministerio del Espíritu, porque ambas cosas van juntas. ¿Quedó claro? Es importante, hermano, que usted ponga atención, porque usted debido a muerte, o usted se salva o se pierde. No es solamente el perdón de pecado, es también el bautismo en el Espíritu Santo. Es posible que hoy, por fin, algunos tengan una experiencia con Cristo en esta mañana. Decimos amén, y sean llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ponga atención. Y Pedro, cuando habla en Pentecostés, dice en Hechos 2:38, ponga atención, él dice: arrepentíos, ponga atención, ve, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice? Para perdón de pecados, vea, en primer lugar, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo vio clarito ahí?
Lo vio claro. ¿Están de acuerdo los profetas y los apóstoles? ¿Hay divergencia? No, no es solamente cuestión del mensaje del bautismo de Juan, que solo es cuestión de arrepentimiento, también es cuestión de ser bautizados en el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Ahora bien, no hay salvación sin la obra de Cristo y sin el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Nadie, dice 1 Corintios 12:3, puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que tú reconoces? Primero, el Espíritu Santo cuando opera, hace que tú te reconozcas pecador. Número uno. Y en segundo lugar, es cuando tú dices, Jesucristo es mi Salvador. No es que tú eres tan bueno que ya lo reconociste y lo aceptaste. No, es una obra del Espíritu Santo. Dice Pablo en una forma enfática. Nadie reconoce a Jesús como Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Por eso muchas personas están en la iglesia y no tienen a Cristo, tienen una religión. Hacen todo, van para el culto, cantan ofrendas, cantan en el ministerio, son mujeres, cantan en la alabanza, pueden hacer cualquier cosa. ¿Va conmigo? Pero no puedes decir que tienen una vida plena, porque le falta algo importante, le falta el Espíritu Santo. ¿Que se obtiene cuándo? Cuando ponemos la fe en Cristo. Eso es simultáneo. ¿Van conmigo, hermano? Nunca veamos la salvación como solo quitar pecados. Incluye el don y la plenitud del Espíritu para una vida victoriosa. Justificación y santificación van juntas. Amén. En el momento que ponemos la fe en lo que Cristo hizo por nosotros y confiamos en que Él lo hizo todo por nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, somos declarados justos, inocentes, libres, en base a los méritos de Cristo, porque Cristo pagó la deuda que yo tenía con Dios y quedé liberado de toda deuda. Amén. Amén. Pero simultáneamente, en ese momento, si tú pusiste una fe genuina y te arrepentiste del pecado, eres bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo viene a tu vida porque, como dice Romanos capítulo 8, Él te santifica, Él te empodera para la vida cristiana victoriosa. Sin el Espíritu Santo no es posible seguir en obediencia, viviendo la vida para la cual Dios te diseñó. Sin el Espíritu Santo no puedes. Vives con tu propia fuerza, intentando agradar a Dios y no puedes, siempre frustrado, siempre derrotado, siempre sin fuerza, no te entusiasma la palabra, no das el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, iglesia. Entonces, cuando entendemos bien el mensaje, hay resultados evidentes. Ven el texto lo que dice ahí en esos resultados. Hechos 19 del 5 al 20. Hay una lista de resultados, ponga atención ahí. Primer resultado, versículo 5. ¿Qué ocurre cuando un creyente ha confiado en el perdón de Cristo, pero a la vez ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Cosa que ocurre simultáneo, otra vez estoy enfatizando. Amén. ¿Qué ocurre? Bueno, ve lo que pasó ahí primero. Los creyentes se bautizaron. Versículo 5, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque el creyente que realmente tuvo la experiencia con Jesucristo, lo primero que hace es que se compromete con Cristo como Señor. Y el bautismo es el símbolo de que Él se compromete en serio con Dios. Amén. El bautismo no es una tradición, una costumbre, es un mandato que simboliza que tu compromiso con Cristo, con seguirle, con amarle, con honrarle, es real. ¿Va conmigo? No juegues con el bautismo. El que está tocado por el Espíritu Santo va a dar ese paso de inmediato. En la iglesia primitiva no paraban 3 meses, ni 6 meses, ni 8 meses. Las personas se bautizaban en agua de inmediato, como un símbolo que se habían sometido a la autoridad de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Pero hay varios frutos. ¿Qué pasa ahí? En el versículo 6, los dones del Espíritu Santo fluyen para la edificación del cuerpo de Cristo.
cuando el Espíritu Santo se derrama en un creyente, sale inmediatamente premiado con habilidades, con capacidades. Hay una dotación espiritual que le permite o hablar en lengua, o profetizar, o hacer milagros, o tener fe, o lo que sea, enseñar la palabra, quiere ir al ministerio, quiere ser pastor, no sé qué será, quiere servir a Cristo, porque de inmediato el Espíritu Santo te habilita con las habilidades especiales para servir. No te quedas en las bancas sentado toda la vida escuchando a los demás. El Espíritu Santo, cuando la verdad toca a una persona, esa persona quiere dar, quiere servir, quiere enseñar, se convierte en una persona que da frutos. Jesús dijo: yo los he llamado para que den frutos y vuestro fruto permanezca. No quiere la iglesia gente que no da frutos. Si no tienes fruto, estás dando fruto y no sabes qué hacer y no puedes, a lo mejor no está el Espíritu Santo en tu vida. Porque para eso existe el Espíritu Santo en tu vida, para habilitarte con los dones, las habilidades para servir en el cuerpo de Cristo. Vean el tercer fruto. El Evangelio es predicado por todo el mundo. Vean de 8 al 10 qué dice. Vean, ¿qué pasó ahí? Empezó esta gente tocada por el Espíritu, pasó una revolución. No pasó cuando estaba Apolo, pasó cuando estaba Pablo. Inmediatamente la gente comenzó a ir a otros lugares a hablar de Cristo, porque la gente que tiene Espíritu Santo es imposible que no sea misionera. Es imposible que no hable de esa experiencia. No se quiere quedar con esa experiencia con los brazos cruzados, se la quiere contar a otros. Tiene pasión porque sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus hijos, su abuela, su mamá, su papá, quien esté cerca de él, conozca a Jesucristo. Amén. Amén. El poder de Dios se hace, número 4, se hace manifiesto con milagros no comunes. ¿Lo ven ahí? Eso no es común, pero esto no significa que algunos hayan hecho de este versículo como una norma, que ahora hay que vender pañuelitos, el pañuelo del pastor, probablemente oyeron. O sea, a 1000 bolos cada uno. O sea, 10.000 será que le vende pañuelo, porque ustedes que lo toque se va a santificar, porque aquí está una cosa especial. No. Los milagros son soberanía de Dios. Ningún ser humano hace milagros. Es Dios quien en su soberanía decide a quién sanar, a quién tocar. Dios no usa amuletos, no usa objetos como intermediarios. Que haya ocurrido esa experiencia no significa que exista ahora una regla, que ahora eso va a pasar. Como hasta el día de hoy, iglesias que tú entras en la puerta y te venden agua, te venden rosas, te venden paños, te venden cosas, porque supuestamente te dan ungido y tú te sacas los reales para llevarte un trago ungido, supuestamente ungido, que después no haces nada. Porque si eso fuera verdad, el mundo hubiera cambiado. Pues entonces se lo pasó todo el mundo por la cara y salvo todo el mundo, y todo el mundo arrepentido, y todo el milagro. Me fui a un hospital y pasó por todo ese hospital, puerta por puerta, y todo el mundo se sana. ¿No es verdad? Entonces dejemos esas ridiculeces. Lo que Dios en su soberanía hizo aquí, y nadie tiene el derecho de amarrar al Espíritu Santo como Él decide. Él es soberano. Amén. Y Él puede mañana hacer que se me caiga el pañuelo y que los demás se sanen si a Él le da la gana. Pero eso no es una norma. No es una regla, pero sí ocurre. Donde está el Espíritu Santo ocurren cosas milagrosas, ocurren milagros. Si aquí no están ocurriendo milagros, te preocupa porque no ves los milagros, es porque aquí no está derramado el Espíritu Santo como debe estar derramado en nosotros. No te pongas a ver a los demás, vete a ti mismo, vete a ti mismo. Amén. Aquí dice que los demonios también son expulsados, porque donde está el Espíritu Santo los demonios corren. Y usted sabe una cosa, aquí se manifiestan los demonios, pero la gente que no tiene Espíritu no ve nada, no siente nada, no persiste nada, no ve, no oye, no siente. Ok, pero es inevitable, donde el Espíritu da presencia, que el demonio no se alborote. Es inevitable. Pero aquí en esta iglesia jamás haremos espectáculos expulsando demonios del culto, porque este culto es para la honra de Dios. Amén. Un endemoniado lo mandamos por un cuarto allá y ya lo expulsamos. Ok, o lo mando al martes a la oficina y ya le expulsamos al demonio, o voy a su casa, lo que sea, pero aquí no hacemos espectáculos de esa clase. Pero donde está el Espíritu de Dios, el diablo huye. Y cosas como esas van a ocurrir. Los engañadores o los falsos maestros también surgen para confundir. A pesar de que el Espíritu puede estar aquí fluyendo, el diablo se alborota y se mete entre los buenos para confundir, igualito como pasó con estos hijos de Exeba, que al final fue para su gloria, porque después que los demonios dieron la paliza, ¿qué pasó aquí? Dice la Biblia que entró un temor en todo el pueblo. La gente fue impactada por lo que sucedió, porque Dios, nadie se burla de Dios. Nadie puede tomar la iglesia de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Amén.
y nadie podrá destruir la iglesia, que no ha podido destruir por 2000 años y más. No ha podido ser destruida, todo lo contrario, la iglesia sigue creciendo y avanzando como Dios quiere. Otra cosa que ocurre es que cuando llega el Espíritu Santo, hay arrepentimiento, lo ven en el texto, de pecado, la gente se aparta del ocultismo, las supersticiones, la magia, la brujería, los cultos falsos, el sincretismo religioso. ¿Usted cree que aquí nosotros no tenemos todavía vicios espirituales, supersticiones y tenemos sincretismo? Claro que sí, hay demasiado sincretismo entre nosotros y por eso algunos de nosotros la fe no funciona. Porque no estamos en el Evangelio, no estamos en la verdad, estamos viendo una mentira. Todavía creemos en culto falso, todavía nos atemoriza que pasemos por una escalera, o que se nos caiga la sal, o que una cucharilla, todavía tenemos esas ridiculeces en la cabeza. ¿Y cómo usted cree? Aquí pasa, donde llega el Espíritu, hay un arrepentimiento, reconocemos toda la cantidad de estupideces que tenemos en la cabeza, producto de las tradiciones, porque lo que nuestros padres nos dejaron, los que practicamos, porque aquí nadie, si yo no voy a pedir que levanten la mano, quienes se han consultado con un brujo, quienes se han hecho un baño, que han ido a un babalao, que fueron santeros, y para ustedes contar lo que hemos practicado, lo que nos hemos metido en cosas como esa, y tú crees que eso no pasa factura. Eso pasa factura. El diablo se siente con derecho de molestarte, y muchas de esas creencias, sin darte cuenta, tú todavía las tienes y las crees. Pero donde llega el Espíritu Santo, esa basura tiene que salir en el nombre de Jesús. Y ya vamos allá con las aplicaciones. Hay arrepentimiento. La iglesia donde se derrama el Espíritu Santo crece. Imposible que no crezca. Donde está el Espíritu de Dios. Por eso hay que estar claros si de verdad estamos en el Evangelio. Si estamos en el Evangelio, estamos en Cristo, pero también estamos en el Espíritu. Decimos amén, iglesia. Ahora bien, aquí hemos hecho un paseo y quiero darles 5 aplicaciones que quiero que no se olvide ninguno, que son lecciones notables de este texto. 1. Es importante estudiar las Escrituras y asegurarnos a la vez del libro que hemos comprendido el Evangelio en forma completa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que entender muy bien cuál es la condición del hombre que está sin Dios, el hombre que está en pecado, la condición de condenación. Hay que entender muy bien qué significa arrepentirse de los pecados. Si tú no reconoces tu condición de pecador, de que no mereces nada, de que mereces el infierno, no vas a entender la necesidad de arrepentirte. ¿Y qué significa en la Biblia arrepentirse? El cambio radical que exige arrepentimiento, una ruptura absoluta con el pecado y un compromiso con Dios. Pero tienes que pasar de ese arrepentimiento a lo que significa la fe en Cristo. Y por supuesto a entender lo que es vivir en el poder del Espíritu Santo. Esa vida cristiana victoriosa que Dios diseñó para sus hijos. Y tenemos que seguir creciendo, estudiando la palabra para que esa verdad sea la que crezca. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todavía hay gente que no está libre porque no conoce ¿qué? La verdad. Hay sincretismo en su cabeza, hay mezclas de creencias, tiene una historia llena de enseñanzas equivocadas como la de Apolo, que con buena intención quiso enseñar la verdad y confundió a la gente. Necesitamos encontrarnos con la verdad. Es muy importante que usted se preocupe por tener un encuentro con la verdad. ¿Decimos amén? Amén. Número 2, es necesario asegurarnos que nuestros maestros de la Biblia estén enseñando el Evangelio en forma correcta. Si detectamos alguna debilidad, debemos seguir el ejemplo de Priscila y Aquila y corregirlo. Eso sí en privado, pero hay que corregirlo. Y cuando alguna persona descubra aquí, que yo no esté presente ahí, y descubra que un maestro enseñó algo indebido, inmediatamente venga con el chisme conmigo, ¿oyeron? Inmediatamente el pastor tal o el maestro tal enseñó esto que no está en la palabra. Entonces, venga seguro, porque si no, el que va a llevar la apariencia va a ser usted. Venga seguro, pero aquí en Ríos vamos a ser vigilantes porque está en la palabra. ¿Se acuerdan que hace apenas unos 3, 4, 5, 6 domingos atrás hablé de los falsos maestros? Y les hablé muy claro de los peligros. ¿Dónde salen los falsos maestros? Dentro de nosotros. ¿Dónde están? Aquí están sentaditos, muy fresquitos, esperando un chancecito para venir con la mentira. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros primero se estancan, se enfrían, no estudian la palabra, estudian el libro, les gusta ver los programas de enlace, quieren aprender de televisión, quieren aprender de libros y no quieren aprender de la palabra de Dios, ni quieren someterse a su pastor y venir a aprender. Sino que se sienten tan arrogantes, orgullosos, autosuficientes, que se la saben todas y al final lo que saben es herejías y mentiras. Cuidado,
que en nuestra iglesia no vamos a consentir a los falsos maestros. En el nombre de Jesús. Y no sea un problema del pastor nada más. Un problema de quién? De todos. En el nombre de Jesús. Número 3. Debemos aprender suficientemente acerca de la persona y ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Usted sabe lo que significa el nuevo nacimiento. Usted sabe que el Espíritu Santo actúa en una persona que reconoce sus pecados y le da la fe. Y lo trae a Dios. Y le da una nueva naturaleza divina, espiritual. Amén. De un estado de muerte espiritual, de condenación, usted pasa a un estado de vida y de vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, que cambia de estado. Y dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes estábamos bajo el gobierno del diablo, ahora estamos bajo el gobierno de Dios. Hay unos cambios reales. Y eso lo entendemos cuando comprendemos la doctrina del nuevo nacimiento o la regeneración, como dicen los teólogos. Usted debe entender, hermano, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en el momento que creemos y formamos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos introduce dentro de la iglesia, nos hace parte del cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y ahora, como dice Pablo, somos participantes de la misma naturaleza divina de Cristo por medio de su Espíritu. Tienen que entender lo que es la vida en el Espíritu, como dice Efesios 5:18. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que es vivir plenos, completos, fortalecidos bajo el control del Espíritu. La Biblia dice que el que está bajo el control del Espíritu, dice una esposa que sujeta a su esposo, un esposo que ama a su esposa, es una persona que somete a los demás, es una persona que anda alegre con cantos espirituales, es una persona que tiene poder para predicar el Evangelio. Jesús dijo: cuando recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y nos va a hacer testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, el Espíritu Santo da poder para que no tengas miedo delante de Cristo. El Espíritu Santo te da poder para orar por los enfermos. El Espíritu Santo te da poder para reprender el diablo y sacar los demonios. Si no entiendes esa doctrina de la plenitud, siempre serás un derrotado. Una persona distraída todo el tiempo con el teléfono como un gafo. Una persona viviendo todo el tiempo amargado, triste, vacío, apagado, porque no aprendes a vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hay que estudiar todas estas cosas. Todavía faltan más doctrinas del Espíritu. ¿Cuántas doctrinas le he enseñado aquí en el Espíritu Santo? Dígame, ¿cuántas? ¿Cuántas he enseñado aquí en la iglesia? 25. Son 25 ministerios que cuando Jesús dijo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De acuerdo? Y cuando los discípulos peleaban: Señor, que te vas, estamos tristes. No, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no vendría el Espíritu Santo, el que les va a dar poder para que vean una vida victoriosa. Y entonces, si no entendemos estas cosas, seguiremos derrotados, fracasados, sin esperanza en este mundo, contracorriente, hermano. Y el Espíritu es la misma persona de Dios. Cuando la Biblia dice Emmanuel, es Dios con nosotros, obrando a través de su Espíritu para darnos la clase de vida que Dios quiere. Dale amén al Señor. Amén. También la Biblia dice los dones del Espíritu. ¿Qué les parece? Usted conoce la doctrina bajo el Espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 que no ignoréis. Hermano, es un pecado, dice la Biblia, el que ignora la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Que así como el cuerpo mío tiene piernas, brazos, ojos y todos son miembros que cumplen funciones, en el cuerpo de Cristo de la iglesia Dios te puso, y algunos son ojos, otros son orejas, otros son pies, otros son manos, y todos cumplimos. Cuando entendemos la doctrina de los dones del Espíritu, otro gallo canta en una iglesia. Aquí no hay ningún vago, ningún centavo, ningún espectador activo con sus dones, porque sería absurdo que este dedo estuviera de espectador y este otro dedo, y un ojo estuviera de espectador y una oreja. Es un absurdo. Todos los miembros del cuerpo necesitan funcionar para que este cuerpo sea sano y sea victorioso para la gloria del Señor. Es importante conocer esa doctrina, como conocer la doctrina de lo que es la enseñanza del Espíritu, cómo el Espíritu nos guía, nos abre en la mañana, la doctrina de la oración en el Espíritu. ¿Se acuerda que la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu viene en nuestro auxilio? ¿Quién sabe orar en el Espíritu?
La Biblia dice que oremos en el Espíritu, estamos ordenados, pero si tú nunca has aprendido a orar en el Espíritu, tú siempre oras porque tienes una retajila que decía el Señor por las mañanas. Cuando usted empieza a madurar y ora en el Espíritu, usted no le pone la agenda al Señor, usted deja que el Espíritu le marque la agenda. Y dice que Él sí sabe pedir como conviene, amén. Y como dice Santiago, pedimos y no recibimos porque vivimos mal, solo pedimos nada más para comer. ¿Tú crees que, como dice Pablo, Jesús en Mateo 6, Jesús no sabe todo lo que te hace falta? No sabe que la nevera está vacía, no sabe que al carro le falta gasolina, no sabe o no lo sabe. Y Él no sabe, pero tú vas con la misma cantaleta todas las mañanas. Y no dejas que el Espíritu te tome, te controle, porque no has estudiado la persona y los ministerios del Espíritu Santo. 25 doctrinas acerca del Espíritu, que debes ponerle un puñal, un experto, para que tu vida camine y funcione para la gloria de Dios. Y está por verse lo que Dios va a hacer contigo en cualquier ámbito si caminas en el Espíritu. Esa es la vida. Cuando usted va en el libro de Hechos, usted ve el Espíritu Santo, el libro de Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y todo lo que hicieron los discípulos, usted ve, ponga constante, raya con su Biblia, agarra un marcador y empieza a rayar cada vez que se habla del Espíritu Santo, usted vea que todo se hacía en el Espíritu. Se oraba en el Espíritu, se predicaba en el Espíritu, se profetizaba en el Espíritu, se hablaba en el Espíritu, todo se hacía en el Espíritu, ¿sí o no? Qué importante esta doctrina, hermano. Número 4, debemos estar alerta y preparados para enfrentar las artimañas del enemigo. Mentiras, engaños, acusaciones, tentaciones, falsas doctrinas, falsos ministros. La ignorancia acerca de Satanás tiene terribles consecuencias en la vida de la iglesia y en la vida tuya personal. Muchos de nosotros no sabemos cómo el diablo opera. Segunda de Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar sus maquinaciones para que no tome ¿qué? Ventaja. Si la Biblia nos advierte que si yo ignoro cómo Satanás obra, y usted debe saber, debe tener una listica, hágala. No quiero que se convierta en experto del diablo, experto de Cristo. Pero tenga una listica para ver cómo son las maneras comunes como Satanás actúa en contra suya. Por ejemplo, Satanás es el padre de la mentira. Él encanta el engaño. Él opera para que tú seas un engañador como él. Y él siempre está obrando en tu contra para que tú engañes, para que tú mientas, para que tú exageres, para que tú seas hiperbólico, lo que sea. Él trabaja en la multiplicidad de formas de engaño. Él es un engañador. Satanás es un acusador que te hace recordar los pecados del pasado. Satanás te hace recordar que tú pecaste, que fuiste adúltero, que fuiste mentiroso, que fuiste engañador, que no tienes perdón, que no tienes esperanza, que te sientas descalificado. Él trabaja constantemente. Dice la Biblia que es algo de su ministerio. ¿Lo crees o no lo crees? Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes celestes de maldad, contra los poderes que se levantan contra nosotros. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Vean, ¿el día qué? Malo. Satanás se ocupa de que tú tengas muchos días malos. Muchos días donde te va mal, tragedia, el carro se te quita un caucho, chocas, peleas con otra persona, el jefe te regaña, no sé qué será. Y a veces Satanás está detrás de todo eso, pero con los que no sabemos cómo el diablo trabaja, estamos con los nosotros cruzados, felices, llorando, peleando. Ay, hermano, yo oro por allá. Cuando uno sabe, uno reprende al diablo de inmediato y lo pone en su lugar. Y el diablo se queda ahí. ¿O dice la palabra o no dice la palabra? Dice la palabra en 1 Pedro 5, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted cree eso que dice ahí? ¿Por qué dice Pedro ahí sobrio, conscientes, en pleno juicio, ¿verdad? Despierto, y después dice velad, vigilantes, protegiéndose, porque vuestro adversario, ¿qué significa adversario? Enemigo. El diablo es tu enemigo. ¿Y tu enemigo qué quiere decir? Dice, anda buscando ¿a quién? Traduzca, destruir. Satanás te quiere destruir, nos quiere destruir. Por lo tanto, dice, resiste al estar firmes en la fe. Por lo tanto, hermano, hay que estudiar también la palabra y prepararse para la batalla espiritual y no permitir que el diablo penetre la vida de la iglesia de ninguna manera. Decimos amén. Ni tu vida, ni tu familia, porque Satanás está ahí echando broma. La ignorancia acerca de Satanás y su demonio tiene consecuencias terribles. Para poder expulsar demonios se necesita, vean aquí el ejemplo, estos hijos de Seba que se creyeron que sin tener a Cristo podían expulsar demonios, ¿verdad? Mi esposa sabe,
y sabemos que tiene un hermano que está en mi casa que le gustaba expulsar demonios apartado del Señor. Y eso es sumamente peligroso. Peligroso. La gente que juega con los demonios y no está bien con Dios, la paga en serio. Un pastor que yo conozco me dijo un día después de iba por su segundo divorcio, su segunda tragedia, un desastre en su vida, me dijo, yo me descuidé. Hasta los mismos demonios me dijeron que me iban a hundir en mi familia. Sin embargo, yo no escuché. Y si aquí, en la iglesia, hay muchos hijos de Exeba, yo he atendido en mi oficina a mucha gente de otras iglesias que supuestamente son los que ministran liberación y expulsan los demonios de sus iglesias con sus matrimonios destruidos, su salud destruida con cáncer, sus hijos destruidos, porque no entienden que para meterse en la batalla espiritual hay que tener un compromiso real con Cristo, hay que estar sujeto al dominio, a la soberanía, al gobierno de Cristo y en serio, y es con autoridad. El que tiene a Cristo, yo he visto niños de 7, 8 años expulsar demonios. Aunque si ese niño entiende que se está sujetando a la autoridad de Cristo, lo hace con autoridad y el demonio sale corriendo. Amén. Así que, hermano, en la iglesia, oiga bien, hay demonios merodeando, pero no lo estamos expulsando ni se están manifestando, porque aquí estamos, a Dios le conviene que estemos aquí hechos los locos. Demonios y demonios. ¿Ven? Y esos demonios producen fastidio. Usted, por ejemplo, los que no saben de esto, no saben que producen una especie de flojera, de apatía, de rechazo al que está aquí. Le molesta que oren, le molesta que canten, y usted no se da cuenta que allí detrás hay una operación diabólica. Hay personas que le duele la cabeza, que se marean en el culto, no se marean en el cine, no se marean en su casa viendo una película, pero aquí sí se marean. No se dan cuenta que allí detrás de esas expresiones físicas y emocionales hay una operación diabólica que está operando para distraer, para confundir. En una iglesia que está en la verdad, no se juega con el diablo, se le pone el diablo en su lugar. Amén. Ni tampoco se exagera con el diablo, como hay iglesias que están repitiendo demonios todos los domingos. Y pasen aquí los que vamos a sacar los demonios, pasen aquí los que tienen problemas con el espíritu y se caen ahí y se empiezan a revolcar en el piso. Claro, el diablo le encanta ese espectáculo, ese tipo de espectáculo. Aquí no permitiremos eso bajo ninguna circunstancia. Si tengo que agarrar a alguien así en el peso y echarlo en la calle, lo voy a hacer. Pero aquí no permitimos espectáculos de esa clase. Quien quiera ser liberado va a la oficina y ya le sacamos los demonios. En el nombre de Jesús. Y el que está aquí, usted sin gritos, sin espectáculo, que usted ve cualquier reacción contraria, sin hacer bullo, usted dice bajito, en el nombre de Jesús, quedas anulado, atado en Cristo y te vas de aquí ya. Punto. Hable con autoridad, pero lo puede hacer una persona que está bien con Cristo. ¿Está bien? Que cuando usted lo hace algo en el nombre de Cristo, usted está sujeto a esa autoridad y usted reconoce quién realmente lo está haciendo. No usted, sino Cristo mismo. Amén. El que opera a través de usted en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con este punto importantísimo. Es muy importante que Dios te dé discernimiento. A veces tenemos costumbres supersticiosas todavía que no hemos erradicado en nuestra vida. Amén. Que Dios nos guíe a discernir qué vicios, qué práctica todavía pertenece a la vida pasada, a un involucramiento con el ocultismo. Cuidado, mosca. Y que Dios nos guíe con ese discernimiento. Si tenemos en nuestra casa objetos que se utilizaron en prácticas paganas de cualquier tipo. En una oportunidad, hermano, yo teniendo problemas espirituales en mi casa terrible, descubrí que yo había traído desde las tribus indígenas muchos recuerdos y tenía una pared llena de recuerdos indígenas con objetos que son ofrecidos en cultos paganos. Y Dios puso en mi corazón que tenía que sacarlos de mi casa. Así como en esta iglesia todo el mundo trajo los libros, ¿se acuerdan? Tengo un pastor amigo que llegó haciendo una investigación consciente, trajo un montón de libros de Rosacruces, de espiritismo, de muertos, de consultar muertos, porque iba a hacer una predicación y iba a enseñar sobre el tema. Y tan pronto metió los libros en su casa sobre un infierno. Hasta su propia esposa se la alzó. Y el Espíritu Santo le guió a entender que por haber traído esos libros y fue los quemó. Les cuento algo para que vean que tenemos que cuidarnos de esas cosas. Una hermana de una secta X aquí en Venezuela, llegó y puso en mi oficina todos sus libros de sus sectas. ¿Sabes? Y yo le dije, vamos al patio quemado. Y fuimos al patio quemado.
Y tan pronto yo prendí el fuego de los libros, mis manos perdieron toda su fuerza. Yo sentí que algo me agarró, me atrapó y me quitó toda la fuerza. Y cuando yo entendí que era un ataque demoníaco, yo reprendí inmediatamente. ¿Se da cuenta cómo detrás de ciertos libros hay poder demoníaco? Que el diablo usa esas cosas, que Dios nos dé discernimiento para que saquemos de nuestra casa cualquier cosa que no debe estar. Cuidado con los recuerditos que traemos de otra parte del mundo. Que Dios nos dé, haga una revisión. Les cuento otra cosa. En una oportunidad tenía una hermana de la iglesia, una de sus hijas endemoniada. Y cuando llegué a su casa, yo vi en la sala un cuadro y el Espíritu Santo me dijo, en ese cuadro pasa algo. Y hermana, me da permiso para desarmar el cuadro. Y cuando desarmé el cuadro, detrás, el cuadro por delante era la cena del Señor con los 12 discípulos. Igual, la mesa con los 12 discípulos. Y por detrás había un monstruo, un ídolo metido allí. Y cuando encontramos ese monstruo metido ahí dentro del cuadro, cuando yo rompí el cuadro y encontramos debajo, escondido entre la tela del fondo de atrás y la pintura, encontramos eso, ella me dijo, esa fue mi mamá, que lo hizo a propósito, porque ella practica brujería y cosas de esas. Y ella me regaló ese cuadro. Cuidado, hermano, que Dios nos ayude. Así, cuando haya arrepentimiento, como hubo ahí en Éfeso, se dio cuenta que la gente trajo todas las cosas para quemarlas. Aunque fueran costosas, dice aquí 50.000 monedas de plata costaron esos libros. Los quemaron, porque donde hay un cambio de vida, cambiamos radicalmente. No tenemos nada que nos contamine con el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y termino con esto, hermano. La iglesia que está en la verdad inevitablemente crece y madura a la semejanza de Cristo. Esta es la iglesia que vence al mundo, la iglesia que permanece en la fe verdadera. Les leo 1 Juan 5, 4 y versículo 20 y con esto oramos y terminamos. 1 Juan capítulo 5, 4 dice la palabra: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Versículo 20: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Padre, tu palabra existe para confrontarnos. Dice Pablo allí en Timoteo que ella es útil para enseñarnos la verdad, para mostrarnos el pecado, para mostrarnos lo que es correcto y para formar en nosotros el carácter de Cristo. De tal modo que todos maduremos y seamos capaces de hacer el bien de la manera que a ti te agrade. Dios de toda gloria, no permitas que nadie salga de este lugar sin haber respondido a tu palabra. Que cada uno se pregunte, Señor, ¿qué hay de esta palabra para mí? ¿En dónde yo debo corregir? ¿De qué debo apartarme? ¿Qué debo hacer? ¿En qué cosas debo preocuparme? ¿Estoy bien con mi salvación? Que uno se haga preguntas y que de una vez por todas, Señor, esta palabra afecte mi existencia de una forma real. Pídele al Espíritu Santo ahora: Espíritu Santo de Dios, produce en mí quebrantamiento de pecado, para que yo reconozca cada pecado, cada error, cada mentira, cada engaño que pueda existir en mí, y yo pueda abrir mis ojos a la verdad, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: Señor, en esta hora, si usted está seguro que es un hijo de Dios, dígale al Espíritu Santo que tome control. Ahora mismo, Santo Dios, desciende con tu poder en la vida de tu pueblo. Toma el control de sus mentes. Libéralos de toda esclavitud, de toda confusión, de todo miedo, de toda apatía. Y permite que estos siervos tuyos, estas hijas tuyas, estos hombres, estos jóvenes que están aquí presentes, tengan una experiencia real con tu espíritu de victoria para la gloria de tu nombre. Tu palabra dice que el fruto de tu espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra estas cosas no hay nada que se oponga, Señor. No se puede oponer la crisis de este país, no se puede oponer este gobierno, no se puede oponer las fuerzas espirituales de maldad, no se puede oponer mis vecinos, ni mi familia, ni mi jefe, ni mis hijos, ni nadie se puede oponer que yo viva la clase de vida gloriosa y victoriosa que tú has prometido a los que te aman. Permite, Señor, que nuestra iglesia enseñe un evangelio completo y que este evangelio completo traiga una revolución en la vida de este pueblo. Este pueblo rompa con tradiciones, con malignidades, con falsas doctrinas, con malas costumbres, con vicios que son contrarios a tu voluntad, y que nos levantemos como una iglesia victoriosa, una iglesia de fe, una iglesia transformada por el poder de tu palabra, una iglesia misionera, una iglesia que te cree, una iglesia que ora, una iglesia donde se manifiestan tus milagros, porque creemos, porque tenemos una fe real que tú eres un Dios que hace milagros. El Dios que nos va a sostener, el Dios que nos va a proteger en medio de un país lleno de peligros, en medio de una circunstancia difícil. Caminamos en el poder del Espíritu y somos más que vencedores. Dice tu palabra que en medio de toda aflicción somos más que vencedores, que no hay una cosa creada en este universo que nos pueda separar de tu amor. Permite, Padre, que tu pueblo crea en tu palabra, que vea que tu palabra tiene principios, que esos principios deben convertirse en nuestros valores de vida, y que esos valores de vida transformen nuestra existencia para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendigo tu nombre. Dé la gloria al Señor. Dele una palabra que esté al lado. Dele una palabra de ánimo. Dele una palabra de ánimo al que esté al lado. El que esté al lado, dígale, Señor, dame una palabra para mi hermano. Una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de estímulo, una palabra que levante nuestras emociones, nuestro desánimo, nuestra apatía, una palabra para la gloria de tu nombre. Dígale algo, hable, deje que el Espíritu Santo lo hable a través de usted, y déle una palabra a su hermano que está a su lado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.